La U en línea te invita a ser parte de Ágora, el lugar de encuentro para los investigadores de la comunidad UG. Empezamos. Administración por la Universidad de Celaya, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como de diversas redes de investigación en América Latina. Es consultora para proyectos de investigación en organizaciones públicas y privadas. Ha impartido cursos y conferencias de investigación científica en toda América Latina. Es coautora también de Metodología de la Investigación para el Bachillerato, Fundamentos de Metodología de Investigación y Metodología de la Investigación, las rutas cualitativa, cuantitativa y mixta. La doctora recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Ica en Perú. Muchas gracias por estar aquí, doctora Paulina. Por favor, sus palabras y el saludo para ti, la Universidad de Guayaquil. Muchísimas gracias por este espacio a la Universidad de Guayaquil. Les agradecemos bastante que nos permitan interactuar con la comunidad, doctora Ingrid Estrella. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con el doctor Roberto Hernández y estamos hablando nosotros de los enfoques cualitativos, cuantitativos, las diferencias entre ellos y las ventajas del enfoque mixto. Doctor Roberto, háblenos un poco de ello. Yo sé que usted es el experto y nosotros lo hemos citado muchísimo en nuestras investigaciones, nuestros estudiantes y también nosotros los docentes. Queremos saber un poco más porque hay muchísimas dudas aún nos preguntamos muchas cosas. ¿Cuál es el mejor enfoque? ¿Realmente existe el enfoque mixto? Y hay muchas cosas que queremos conversar con usted. Adelante, doctor Roberto. Muy bien, pues vamos a compartir pantalla, dado que tenemos esa ventaja visual y ustedes como comunicadores, comunicadoras saben que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, pues me voy a permitir hacer, pues apoyarme en esta presentación que ya se ve. Ahora bien, bueno, pues ya sabemos que para investigar cualquier tema en cualquier ciencia o disciplina
porque no es nada más en las ciencias sociales, sino también en las ingenierías, en las humanidades. Tenemos tres grandes vertientes, enfoques, rutas metodológicas: la cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Y ninguna es superior a las demás. Durante el siglo pasado se discutía que el enfoque cualitativo era muy débil, que no era científico, pero hoy en todo el mundo las tres rutas ya están muy reconocidas como valiosas y que han hecho importantes aportaciones al conocimiento en todas las ciencias. Y antes se veía la investigación como, primero era el paradigma que me orienta en la investigación, de ahí derivaba un enfoque y de ahí planteaba un problema de investigación y hacia mi investigación. Lo que hemos venido diciendo es que la secuencia no es así, que más bien la secuencia es, primero es el planteamiento del problema como el rey o reina de la investigación, el análisis del contexto donde vamos a estudiar el problema, los recursos de los cuales disponemos, el entrenamiento que tengamos, que idealmente debe ser en todos los métodos. De ahí elegimos el enfoque más apropiado de acuerdo al planteamiento y el paradigma nutre el proceso y toda la interpretación. Es la secuencia que... Y tenemos el proceso cuantitativo que sigue etapas, que es relativamente lineal, una etapa antecede a la otra y no podemos brincarnos etapas. Empezamos por una idea, planteamos el problema, revisamos lo que se ha investigado sobre ese problema, que es la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico, vemos hasta dónde queremos llegar en el conocimiento, el alcance. De ahí establecemos hipótesis y variables a medir que mediante un diseño en una población y muestra recolectamos, analizamos datos y reportamos los resultados en un informe de investigación. Los problemas son acotados, las hipótesis se generan antes de recolectar los datos. No podemos analizar los datos hasta que no terminamos de recolectarlos y no podemos recolectar datos si no hay un diseño, una muestra, por eso es secuencial. En cambio, en el proceso cualitativo, en lugar de comenzar con una teoría particular y luego voltear al mundo empírico para ver si es apoyada por los hechos, el investigador o la investigadora comienza examinando los hechos en sí y va generando una teoría y va desarrollándola que sea consistente con lo que observa que ocurre. Se plantea un problema, pero no hay una ruta claramente definida. Y son menos específicos y los vamos acotando poco a poco. Y los métodos de recolección de datos en la investigación cualitativa no son estandarizados, no hay medición, por lo tanto el análisis no es básicamente estadístico. ¿Y qué analizamos? Narrativas, ya sea verbales u orales, escritas como documentos, simbólicas como objetos, visuales como fotografías, pinturas y audiovisuales como videos, y nos interesan mucho las interacciones. Y es un proceso que tanto la doctora Cristian Paulina como un servidor hemos definido como circular, porque empezamos también con un planteamiento del problema, pero nos metemos en el contexto, lo que se conoce como inmersión en el campo, revisamos la literatura, pero ya estamos recolectando y analizando datos y viendo el diseño, la muestra, seguimos observando, utilizamos otros métodos de recolección de datos, analizamos, y la recolección, análisis, diseño y muestreo se dan de manera simultánea. Y tenemos finalmente los métodos mixtos que surgieron a partir de la última década del siglo pasado y este siglo se han consolidado.
y representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos, datos de la realidad y críticos de investigación que implican recolectar y analizar tanto datos cuantitativos como cualitativos y su mezcla, su discusión, su integración, su comparación, para realizar inferencias producto de toda la información. Pero para que hablemos de métodos mixtos debe haber esa integración, esa mezcla. Si yo respecto a un problema hago un estudio cuantitativo y uno cualitativo y no hay mezcla, no tengo métodos mixtos. Tiene que haber conversión de datos cuantitativos en cualitativos o viceversa, análisis, comparativos y inferencias producto de las dos ramas. Y así llegamos a una situación, una mezcla paradigmática donde hoy lo que hemos venido planteando en nuestras obras, tanto la doctora Cristian Paulina como un servidor, es que hay varios paradigmas y que ante un planteamiento del problema elegimos esas diversas posibilidades. Porque cuando vamos a hacer un estudio, siempre nos preguntamos, ¿debe ser cuantitativo, debe ser cualitativo o mixto? Y ahí nos gusta hacer un paralelo de la investigación con los retos, con las tareas domésticas. Si yo tengo una necesidad en mi hogar, por ejemplo, colgar un cuadro, algo tan sencillo, ¿qué herramientas necesito? Dirá la audiencia, pues un clavo y un martillo y ya. Coloco el clavo, uso el martillo y cuelgo el cuadro y cumplí con la tarea doméstica. Si la pared es muy gruesa, el contexto se altera, bueno, pues requiero un taquete y un taladro. Pero si el problema es otro, por ejemplo, que la mesa del comedor está astillada, rasposa, se lastiman los niños, los adultos mayores, pues no me sirve de nada ni el martillo, ni el clavo, ni el taladro. Requiero de una herramienta diferente, una lija o una pulidora. Y si el reto doméstico es distinto, por ejemplo, que en el baño se zafaron las tuberías, pues no me sirve de nada ni la lija, ni la pulidora, ni el clavo, ni el martillo. Requiero una llave inglesa para embonar las tuberías. Dependiendo del problema doméstico, es las herramientas que necesito. Y así es también la investigación. Las ideas y planteamientos cuantitativos obedecen más bien a la necesidad de medir y estimar magnitudes, cantidades de los fenómenos o problemas de investigación que se habrán de estudiar para determinar cada cuánto ocurre un fenómeno o problema y cuando el fenómeno o problema es visualizado como algo objetivo, medible y concreto. Y cuando la intención es no solamente medir el fenómeno, sino también medir la relación que tiene el fenómeno con otros fenómenos, sus causas, efectos, impactos, consecuencias. En cambio, los planteamientos cualitativos obedecen a la necesidad de comprender o interpretar fenómenos o problemas de investigación desde sus narrativas o las personas involucradas en ellos, para descubrir patrones que están detrás de narrativas verbales, visuales, escritas o capturadas por algún otro medio. Cuando además el fenómeno o problema de investigación es visualizado como algo subjetivo, no medible, aunque su esencia puede comprenderse y es más abstracta. Y cuando la intención es capturar la esencia del fenómeno, interpretarlo y conocer la relación o los vínculos que tiene con otros fenómenos. Y lo podemos ver en unas imágenes. Ahí vemos unas imágenes. ¿De qué se tratan estas imágenes? Pues del lamentable terremoto que hubo recientemente en Turquía y Siria, y ahí vemos en imágenes el problema.
un sismo y sus consecuencias. Ahora bien, lo cuantitativo de este lamentable suceso. Lo cuantitativo, pues son las cifras para medir, como decíamos, magnitudes, impacto del fenómeno bajo estudio. Más de 36,000 fallecidos, tan solo en Turquía hay 5,000 en Siria, más de 85,000 heridos, más de 4,000 edificios colapsados y 50,000 afectados. Una magnitud, una cantidad de 7.4 o 7.7, otras fuentes ubican en la escala de Richter, o 9 de Mercalli, y la red una réplica de 7.6. Una aceleración sísmica horizontal de mayor a los 196 centímetros por segundo cuadrado. Esto, para que lo entendamos, es una quinta parte de la aceleración de la gravedad. Pero imagínense un terremoto que desplaza horizontalmente a esta velocidad, a una quinta parte de la gravedad, pues va a ser con efectos tremendos y construcciones no preparadas para sismos. Si vemos, hay pocas vigas, sostenes, estructuras verticales y más placas horizontales. Si vemos en las construcciones derribadas, las placas son, y hay pocas columnas. Estas estructuras pues no están preparadas para terremotos. Y un hipocentro a 18 kilómetros de profundidad, no demasiado profundo. Entonces aquí vemos las dimensiones cuantitativas de un fenómeno, lo que captura la investigación cuantitativa. Lo cualitativo lo vemos en imágenes, lo vemos en sentimientos, en emociones. El impacto cuantitativo es la magnitud del daño. El impacto cualitativo, pues es esos sentimientos, emociones que solamente la investigación cualitativa puede capturar. El drama desafortunado humano, porque lo cualitativo se trata de eso, de emociones, de felicidad, de angustias, de alegrías, de situaciones pensantes. Es otro tipo de datos. Y tan solo ver unas imágenes, pues nos da idea de la esencia de lo cualitativo. El amor por un hijo que nace, la satisfacción de ganar un partido de fútbol, en el caso de un entrenador, o el sentimiento de paz al generar un desarrollo tecnológico como el de Apple de Steve Jobs, o un clima organizacional positivo que se muestra en trabajadores contentos, en ejecutivos felices, en profesores o docentes satisfechos, niños contentos. Esas imágenes son datos cualitativos. En contraposición, un clima en una organización, una escuela negativo, niños tristes, ejecutivos confrontados, situaciones. Es diferente lo cualitativo de lo cuantitativo, animales agresivos y todo lo que es las emociones humanas, o la mirada de un asesino serial como el desafortunadamente célebre Ted Bundy. Eso es lo cualitativo. Y veámoslo con ejemplos rápidamente. Si a ustedes, estudiantes, los contratan para evaluar en una investigación, determinar el estado del clima organizacional en grandes empresas del sector automotriz en una región, por ejemplo, en Guayaquil, empresas turísticas,
o en nuestro caso Celaya, que hay mucha empresa automotriz, nos ayudan, no quieren que veamos el impacto que tiene el clima organizacional en la productividad, etcétera. ¿Y qué es lo que necesitamos? Un estudio cuantitativo, porque tenemos variables, mediciones, por ejemplo, de la satisfacción laboral, de la motivación, de la autonomía, de la moral, de la percepción de liderazgo, de la integración, del sentimiento de orgullo por trabajar en la empresa. Y pues claramente vamos a medir variables, vamos a establecer su estadística, las vamos a correlacionar y vamos a crear un modelo predictivo de cómo estas variables del clima inciden, magnitudes, cantidades, en la productividad a través de una regresión lineal. En cambio, si nos contrata como nos ocurrió a nosotros, a la doctora y a un servidor, nos contratan una empresa embotelladora de Coca-Cola, como ocurrió con una empresa mexicana que se llama Ecusa, que está en una ciudad que se llama Cuernavaca, cerca de la Ciudad de México, y nos dijo, tenemos muchos problemas al interior de la empresa. Tenemos muchos conflictos entre tres áreas: producción, control de calidad y mantenimiento. Y llevan años conflictuándose y queremos saber cuáles son las causas y cuáles son las soluciones. Pues aquí, ¿qué tipo de estudio tenemos? Aquí no necesitamos medir el clima, ya sabemos que está negativo. Lo que necesitamos es un estudio cualitativo para entrevistar de qué magnitud son los conflictos, entrevistar a cada uno de los trabajadores, empleados, ejecutivos y grupos de enfoque cualitativos. Y así diagnosticamos que pues había muchos problemas. Por ejemplo, uno de ellos, y con esto ya voy a ir cerrando mi participación, uno de ellos es que las botellas, como ustedes saben, la producción de un refresco es relativamente sencillo. Se tiene un envase, se le agrega un concentrado, agua, azúcar, y durante la producción las botellas van durante el proceso a través de bandas transportadoras. Bueno, pues los de mantenimiento compraban los peores lubricantes para que las botellas se cayeran, etcétera, y había hasta violencia física. La solución, bueno, el problema y la solución pues era jubilar a los gerentes, cambiarlos por otros, porque ya no había remedio. Y así, si le hubiéramos agregado mediciones de productividad e indicadores de calidad y lo vinculamos con las categorías cualitativas, pues entonces tendríamos un estudio mixto. Y si lo que quiero es identificar variables que inciden en la rentabilidad de empresas, pues tengo un estudio cuantitativo. Si lo que quiero es probar vacunas en un experimento, lo que tengo es algo cuantitativo. Pero si quiero conocer cuáles son los temores y angustias que experimenta el personal de salud que atiende a los pacientes de COVID en los hospitales de Pasto, en los hospitales de Guayaquil, de Ambato o de Quito, pues ahí lo que necesito es un estudio cualitativo. Y es así, pues que tenemos estas rutas o alternativas, pero depende del planteamiento del problema y las tres son igualmente importantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Interesantísimo lo que nos ha presentado el día de hoy. Un resumen de sus libros, porque usted tiene algunos libros de metodología de la investigación, y bueno, he podido leer algunos de ellos, y ahorita en estos momentos quiero presentar nuevamente a la doctora Cristian Paulina Mendoza. Ella nos va a mostrar un software muy interesante que nosotros vamos a dar la primicia en Ágora. A nuestra audiencia, a nuestros usuarios que nos están viendo a través de las redes, de la U en línea, de Pasto, de la Universidad de Guayaquil, la doctora Cristian Paulina va a presentarnos un software que es complemento de la investigación, de metodología de investigación, ¿no? Y para ayudar a los investigadores, en especial a los que son nuevos
en esta empresa tan complicada pero tan hermosa que es la investigación científica, doctora Paulina. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces procedemos a compartir una presentación para fines complementarios a lo que estemos conversando en este momento. Bien. Bueno, pues entonces este software surge derivado de algunas cuestiones, de algunas situaciones que hemos recabado en América Latina. Entre ellas, bueno, pues por dónde comienzo un proyecto de investigación, ¿no? ¿Cuál es el punto del cual yo podría dar pie a desarrollar un proyecto? ¿Qué estructura debe de tener? ¿Cómo puedo agilizar de manera particular la revisión de estos proyectos con mis alumnos? Bueno, pues definitivamente una situación que se presenta es, tardo mucho tiempo evaluando aspectos de estilo y entonces de pronto pierdo, ¿no? Este tema de fondo. O, bueno, pues definitivamente qué es un protocolo y en este sentido necesito ver un ejemplo. Y es por ello que surge este software que es generador de proyectos de investigación, precisamente IDEA, que es, bueno, particularmente una herramienta que nos va a guiar paso a paso en la elaboración de proyectos de investigación. De manera puntual, pues protocolo, ¿no? Este es el complemento para los libros impresos de metodología de la investigación, las rutas cuántico y mixta, fundamentos de investigación y metodología de la investigación para bachillerato, que son precisamente los que ustedes ven en su pantalla. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esta herramienta? Particularmente en estas obras, en las primeras hojas, normalmente vamos a encontrar las indicaciones para poder hacer la descarga de este software. Entonces, una vez que nosotros entremos al centro de recursos en línea, nosotros vamos a identificar de manera puntual dentro del menú de este centro de recursos un apartado que dice software, ¿no? Y ahí vamos a encontrar idea. Entonces, una vez que nosotros comencemos la ejecución, vamos a tener que colocar el código, que es numérico, que se va a descubrir una vez que nosotros raspemos la tarjetita, que se encuentra, reitero, en las obras impresas. Entonces, bueno, pues ahí en su pantalla ustedes pueden ver un ejemplo del Centro de Recursos en Línea de la obra de las rutas cuántico y mixta. Por aquí ubicamos el software, lo descargamos y en ese momento, bueno, pues empieza, digamos que el primer momento que nos va a permitir trabajar con el software. Ahora bien, ¿dónde puntualmente lo vamos a poder trabajar? El software IDEA se va a instalar en Word y se pueden aprovechar entonces todas las funciones que ya conocemos en este sentido, ¿no? Entonces, edición del documento, poder seguir complementando, incluir tablas de contenido, en fin, todo lo que usualmente hacemos desde este programa de Word. Además, bueno, pues de manera puntual, IDEA lo que busca es facilitar esa redacción de documentos científicos, puntualmente una propuesta. Entonces nos va llevando paso a paso y de igual forma nos va a permitir autoevaluarnos con la rúbrica que vamos a ubicar en unos momentos más. Y de igual forma el docente puede hacer esa evaluación de lo que es el trabajo de investigación, ¿no? Que nos puedan presentar nuestros estudiantes. Entonces, se puede llevar a cabo un proyecto desde tres enfoques, que son los que acaba de comentar el doctor Roberto, desde un enfoque quanti, quali o mixto, ¿no? Entonces, digamos, en tres grandes momentos esos protocolos, ya sea, o mejor dicho, desde el planteamiento del problema, luego la metodología, que es precisamente el momento en el cual vamos o van a cambiar los pasos en función al enfoque que hayamos determinado, y el formato de la propuesta, ¿no? Digamos que son los tres grandes momentos en los cuales el software IDEA nos va a ir transitando paso a paso para que nosotros podamos diseñar esa propuesta de investigación. Ahora, actualmente IDEA es compatible con Word 2010, 2013 y 2016. ¿Ah? Más adelante, bueno, pues esperamos o de hecho va a ser la actualización que va a tener IDEA con el lanzamiento de la nueva edición del libro. Vamos a poder trabajar también con plataformas de iOS, ¿no? Entonces, para que estemos atentos. El software se puede instalar hasta en dos dispositivos, ya sea nuestro equipo de casa, pero también desde nuestra laptop o bien desde algún otro smartphone en este caso. Y
de tal forma que nosotros podemos estar, pues probablemente llevando nuestra tableta o nuestro teléfono inteligente a otro lugar y seguir avanzando en ese sentido. Ajá. Ahora, vamos a ver, pues de manera muy práctica, cuáles son las herramientas claves del software IDEA y cómo es que funciona el programa. Entonces, una vez que nosotros ya, recapitulando un poquito, tenemos nuestras indicaciones, acuérdense, las indicaciones se encuentran en el material impreso, está el código, nosotros lo raspamos y entonces nos dirigimos al centro de recursos en línea, descargamos el ejecutable y cuando nos pida el código, entonces lo insertamos y ahí lo vamos a poder ver dentro del menú de Word, ¿no? En este caso ya está ahí instalando IDEA. Nuestro siguiente momento va a ser pues, dar clic y entonces vamos a poder iniciar con ese trabajo de tal forma que debemos de elegir previas las necesidades, el perfil que tenga nuestro planteamiento de investigación, cuál va a ser el mejor enfoque. En este caso ya sea quanti, quali o mixto. Y entonces ahora sí, ¿no? Digamos que el primer momento va a ser toda esta interacción con el planteamiento de investigación, como ya lo comentábamos, a partir de 6 pasos. Ese, digamos, es el arranque para llevar a cabo nuestra propuesta. Otro elemento clave que vamos a estar viendo constantemente para la elaboración de cada etapa es el asistente que nos va a ir señalando cuál es la etapa y qué es puntualmente lo que nosotros tendríamos que estar colocando dentro de esta etapa. Y de igual forma, bueno, pues estas cajitas que ustedes pueden apreciar en pantalla, que digamos son las mesas en blanco donde vamos a ir nosotros colocando la información, los elementos claves para poder entonces insertar el texto en el documento y bueno, pues ahora sí poderlo ir visualizando si fuese necesario, utilizar algunas otras herramientas de Word para complementar lo que ya estamos insertando dentro de estas famosas cajitas. Otra herramienta dentro del software de IDEA es la de ejemplo, ¿no? Si nosotros requerimos ver un ejemplo, de igual forma podemos dar clic y en ese momento vamos a poder visualizar cuál sería la alternativa que nos da IDEA para la etapa en la que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues el primer punto es propósito, pero si nosotros aún así estamos un poco dudosos, ya una vez que vimos la descripción, podemos entonces dar clic en ejemplo y el software en automático nos va a otorgar uno de ellos, ¿no? Para ver cómo es que debemos de hacer la redacción. Otro elemento clave que ya lo mencionó hace unos instantes y refuerzo es la rúbrica con con una serie, perdón, de indicadores, de tal forma que nosotros podemos seleccionar, ¿no? Con cuáles cumplimos, con cuáles no cumplimos, digamos, es esa autoevaluación que nosotros podemos ir haciendo como estudiantes, o bien que de manera posterior el docente puede ir remarcando en la medida que va revisando y da lectura a la información del material, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ir viendo en cada etapa esa rúbrica y el avance respectivo en cuanto a la evaluación que nosotros estemos haciendo. Y el resultado, bueno, pues va a ser todo el contenido de nuestro material en un archivo de Word, como el que ustedes pueden ver en pantalla. Por supuesto, es una impresión de pantalla, pero eso sería el resultado final, obtener todas esas etapas desarrolladas a partir del planteamiento que nosotros tenemos en la mira. Entonces, vamos a hacer rápidamente una revisión de cuál sería el ejemplo que podemos desarrollar en el software IDEA bajo un método cuantitativo. Entonces, recapitulando un poquito, tenemos la idea, tenemos inicio, ahí seleccionamos entonces el enfoque cuantitativo que nosotros determinamos y el primer momento, recuerden que va a ser diseñar todos estos elementos que se refieren al planteamiento de investigación, ¿verdad? Entonces, tenemos el propósito, que sería nuestro primer elemento, y ahí lo que vamos a nosotros a colocar sería lo que vamos a conseguir cuando acabemos esa investigación, ¿sí? Entonces, digamos que lo que buscamos en este sentido es saber aspectos que valoran los jóvenes en una pareja y cómo describen estos jóvenes universitarios una relación ideal, ¿no? Ese es el propósito de la investigación. Entonces, ya que nosotros insertamos el texto, lo podemos visualizar en el documento de Word, de tal forma que nuestro primer punto va a ser el planteamiento del problema de la investigación y se van a ir enumerando en automático, ¿no? Eso es otro elemento
clave que hace idea esa numeración de acuerdo a los puntos y los subtemas que estamos desarrollando. Después, el siguiente momento es redactar los objetivos de la investigación. De igual forma, el asistente nos está diciendo qué es de manera puntual lo que esperaría identificar en ese apartado. En este caso, 2 objetivos con las características que aquí nos menciona. Si fuese el caso, bueno, pues empezamos a autoevaluarnos, ¿no? A partir de estos 3 indicadores. Y si no, bueno, pues insertamos el documento en el texto. El segundo elemento serían nuestras preguntas de investigación, las cuales pues tienen que estar alineadas con los objetivos. Hacemos nuestra autoevaluación y pasamos al siguiente punto, que sería la justificación, ¿no? El por qué voy a llevar a cabo esta investigación, cuáles son mis razones, y esto, por supuesto, lo puedo complementar siempre con las recomendaciones que se dan en las obras impresas de metodología de la investigación para poder de la mano hacer este ejercicio. Bueno, ahí está justificación. Después tenemos el apartado de viabilidad, donde nosotros tendríamos que señalar por qué es factible, por qué no es factible llevar a cabo la investigación, cuáles serían los factores que me permitirían fluir de manera natural con el proyecto, o bien cuáles serían esas limitantes que por el contrario serían un riesgo, ¿no? En ese desarrollo. Ahora, otro punto clave dentro del planteamiento sería la revisión preliminar de la literatura, y en ese sentido lo que nosotros vamos a colocar solamente en el recuadro es los temas y los subtemas que sugerimos trabajar para fines de que una vez insertado esta propuesta en el archivo de Word, entonces ahora sí comencemos el desarrollo del contenido con nuestras respectivas citas y nuestras referencias, tomando en consideración que el software IDEA no es un gestor bibliográfico, más bien es pues propiamente lo que ya hemos dicho hasta el momento, es esa herramienta que nos va a facilitar, agilizar el desarrollo de un protocolo de investigación, pero no es gestor bibliográfico, por lo tanto tendríamos que buscar esa herramienta complementaria o bien hacer la práctica de manera manual, ¿no? Esto ya dependerá de cada uno de nosotros. Ahora sí, el segundo gran momento sería toda esta parte que se refiere al método, y el primer elemento clave sería el enfoque de investigación, señalar en este sentido, bueno, pues que va a ser cuantitativo y cuál es la razón por la cual lo estamos concibiendo bajo este enfoque. El siguiente punto sería señalar cuál es el alcance de la investigación, ¿verdad? Tomando en cuenta, bueno, pues si es un alcance exploratorio, más bien descriptivo, correlacional o explicativo. Y ahí, bueno, pues nuestra rúbrica nos marca solo un indicador. El siguiente momento serían las hipótesis. Ajá. Señalar cuáles serían las propuestas tentativas que nosotros tenemos para nuestras preguntas de investigación, volver a hacer esa autoevaluación para proceder entonces con el diseño de la investigación. En este caso, explicar si nuestra estrategia va a ser más bien experimental o no experimental, y en todo caso, si fuese no experimental, bueno, señalar transeccional o bien longitudinal, ¿no? Ir haciendo ese desglose alineado en todo momento con el planteamiento de la investigación. Y de aquí, bueno, pues nos vamos entonces al siguiente punto, que sería la unidad de muestreo y o análisis. En este caso, ¿qué o quiénes serán esos participantes, esos objetos, ese suceso o esa colectividad del estudio que vamos a estar nosotros estudiando, ¿no? Esto, bueno, pues de manera natural nos lleva a determinar la población, ese conjunto de casos que concuerdan con las especificaciones de la unidad de muestreo y o análisis. Entonces, ahí podemos nosotros detallar de acuerdo con la revisión de alguna base de datos, ¿no? Que me detalle cuál es esa población para nosotros poder complementar el elemento dentro de nuestra propuesta. Y esto, por supuesto, pues nos lleva a proponer la muestra, ¿no? En este caso, si fuese una muestra probablemente probabilística, de tipo aleatorio simple, o tal vez estratificada por racimos o conglomerados, según el contexto en el que nosotros estemos trabajando como investigadores, o incluso mencionar, bueno, pues que no va a ser probabilística por la naturaleza, el contexto, la viabilidad que tenemos.
El siguiente punto dentro del método sería definir cuál es el instrumento de recolección de datos que vamos a utilizar. Probablemente son dos o solamente uno, pero hay que señalar con precisión, ¿no? Y eso es precisamente uno de los elementos que nos está pidiendo la rúbrica, que sea apropiado al planteamiento, a la hipótesis, al diseño, a la unidad y muestra, ¿no? Pero también estar considerando aspectos de tiempo, de lugar, de, pues por supuesto, confiabilidad, validez como parte de la prueba piloto que estemos planteando. De aquí definimos entonces la prueba piloto, si es que fuese el caso, cuál es esta planeación que nosotros tenemos definida o que estamos por definir para recolectar la información, tomando en consideración el instrumento de la prueba. Y el último punto dentro de este segundo gran momento sería el análisis de los datos. En este caso, determinar si vamos a usar algún programa, ¿no? O probablemente qué pruebas estadísticas vamos a aplicar tomando en consideración las hipótesis que señalamos pasos anteriores. Ahora bien, toda esta parte pues se enumeraría, se va a ir enumerando como etapas subsecuentes que nos permiten responder al cómo vamos a llevar a cabo nuestra investigación. Y de aquí, bueno, pues transitamos entonces al tercer gran momento con el que trabaja IDEA, que es el formato de la propuesta de investigación, ¿no? Y en este sentido, ¿cuáles serían esos puntos que debemos de tomar en consideración? Primero, el cronograma, ¿no? ¿Cuáles son las actividades, cuáles son los tiempos que estoy definiendo para llevar a cabo el proyecto? En un siguiente momento, ¿cuál es la composición general tentativa, ¿no? Eso es, ¿qué índice yo estoy proponiendo para llevar a cabo mi investigación? Claro está, debo de considerar las etapas que ya mencionamos, más, ¿no? Aquellas etapas que se podrían considerar en una versión final del documento. Después la semblanza del candidato, ¿no? Aquí sugerimos que sea sencilla, que sea clara, que sea puntual al contexto que refiera a nuestras habilidades, nuestras fortalezas para llevar a cabo la investigación. Un siguiente punto serían las referencias, que aquí, dicho sea de paso, pues tienen que estar alineadas a las citas y claro está, considerar nuevamente que lo podríamos hacer de manera manual o bien con la ayuda de otro programa. Los apéndices también es un punto importante si fuese necesario sumar algunos otros análisis que vamos a efectuar, de pronto algunas fotografías o referir a alguna otra página, capturas de pantalla, en fin, material que pueda venir a enriquecer todo el contenido de mi planteamiento. Ahora sí, nos pasamos a los primeros elementos, que sería la portada. En este caso, la portada viene estructurada de manera sencilla, clara, general. Esto es el título que pueda tener mi proyecto, ¿no? ¿Quiénes son los autores y cuál es la institución? Si en este caso el docente requiere material adicional, recuerden que estamos trabajando en Word, por lo tanto se pueden sumar otros campos. Y de aquí avanzamos al resumen, el resumen que, bueno, pues en este caso estamos recomendando que sean 350 palabras como máximo. Claro, esta pueden ser menos o esto está sujeto también a las normas de estilo o las indicaciones que nos dé la institución. El abstract, una vez que esté liberado ese resumen, que esté validado por nuestro docente, ahora sí podemos hacer la traducción pertinente. Esto pues nos lleva a las palabras claves, que en algunas ocasiones también nos piden estas palabras en inglés. Y ahora sí, ¿no? Empezamos a diseñar los últimos elementos, que sería el índice del contenido, con apoyo de una tabla de contenido de Word, así como si la institución no lo solicita, pues índices de tablas o de figuras. La introducción, que también es importante mencionarlo, es uno de los últimos elementos donde vamos a explicar esa estructura de nuestro documento, ¿no? Donde vamos a tener que esclarecer de manera muy precisa cuál es el propósito que tiene el proyecto y por supuesto siempre tenemos la rúbrica como este punto que nos va a permitir estarnos evaluando. En este sentido nos señala si tiene una extensión pertinente, si se refleja el estudio y lo que estuvimos redactando en cada uno de los puntos, la claridad y bueno, pues si está completa, ¿no? Se suma
adicionalmente una rúbrica que nos va a estar especificando si estamos considerando aspectos de redacción, aspectos donde nosotros tengamos que reflexionar sobre los lineamientos institucionales o de estilo de publicación que estamos siguiendo para esta propuesta, diseños gráficos, ¿no? Que de repente también son sumamente necesarios para presentar una propuesta enriquecedora, tablas, figuras, ¿no? Que sumen al contenido y bueno, pues que estas tablas y figuras se alineen con el estilo que estamos trabajando. Entonces, digamos que esa es una rúbrica complementaria. Y bueno, como ya lo comentábamos, el resultado de todo este trabajo sería un archivo de Word donde nosotros podamos estar visualizando estos tres grandes momentos con sus respectivas etapas y que, bueno, pues precisamente la idea es sumar con esta herramienta para que nosotros podamos agilizar ese desarrollo de la estructura de de una propuesta de investigación, pero también hacer ágil, ¿no? Ese proceso de revisión. Entonces, bueno, pues esto sería todo por mi parte. Quedo atenta a sus preguntas, sus comentarios, sus recomendaciones. Muchísimas gracias, doctora Paulina y doctor Roberto. Interesantísimo todo lo que han tenido que decirnos. Yo ya tengo aquí mis preguntas y bueno, algunas las contestó el doctor Roberto durante su exposición, pero creo que aquí hay muchas dudas todavía. El ser investigador científico no es fácil, ¿no? Tenemos muchos estudiantes que recién están comenzando en esta tarea que es complicada, tiene sus bemoles, pero me parece interesantísimo que de lo que ustedes han trabajado de muchos años, el doctor Roberto Hernández es muy conocido por este trabajo de años, han sacado este software que lo veo muy sencillo, que lo veo súper interesante, que puede ayudar muchísimo a nuestros estudiantes. Ahora está en los libros, ¿no? Uno lo puede tomar de ahí el código, pero ¿qué pasa si uno no compra el libro en físico, sino que lo compra en digital? ¿No hay alguna manera de cómo obtener el software IDEA que no sea desde el libro físico? Por ejemplo, para nuestros estudiantes que tal vez no cuenten con los recursos para comprar el libro, pero quieran el software. No, sí, por supuesto. Los libros, que en este caso son los ebooks, cuentan con sus respectivos códigos para descargar el software de IDEA. Ya, Así es. ¿dónde lo podemos comprar, doctora Paulina? Con mucho gusto les compartimos una liga, ¿no? Que, bueno, de manera inmediata, pues Amazon, ¿verdad? Pero si no fuese el caso, la liga para que se pueda adquirir ya sea la obra impresa o el ebook, ¿no? Que sería en plataforma virtual de McGraw-Hill. Ya, muy bien. Ahora sí, doctor Roberto. Bueno, ya usted nos ha dicho que el investigador puede enfocar su investigación dependiendo de lo que desee hacer, ¿no es cierto? Pero aún pese a todo eso, hay muchos que dicen que el enfoque mixto realmente no existe. ¿Qué usted dice al respecto? ¿Y cómo usted puede refutar esa creencia de todavía algunos investigadores? Bueno, no, el enfoque mixto ya tiene años, no es ya tan novedoso, empezó a trabajarse en los años 90 del siglo pasado, nosotros lo propusimos hace más de 30 años y al principio fue muy rechazado, efectivamente porque la gente decía que era como el agua y el aceite que no se podían mezclar, pero en la realidad sí lo podemos mezclar. La confusión surgió porque, primero, la gente creía en que los paradigmas orientaban todo y no el planteamiento del problema. Y viéndolo así, pues sí, son paradigmas incompatibles. Pero el primer cuestionamiento que hicimos en nuestras obras y en nuestras exposiciones y clases es que no teníamos ni por qué ligar paradigma uno a uno, es decir, el positivismo solo aceptaba a lo cuantitativo, pero el pospositivismo ya es más abierto y lo cualitativo también se puede cuantificar. Entonces, digamos, ya en este siglo, no solo en las ciencias sociales, sino en la ingeniería, ya se utilizan
muchos estudios mixtos, ya hay revistas científicas mixtas. En América Latina nos hemos tardado en llegar a este enfoque mixto. En los países más avanzados, anglosajones, donde se hace investigación, ya hay asociaciones de métodos mixtos, ya hay varias revistas, entre ellos el Journal of Mixed Methods, que publican estudios mixtos. Y hemos visto que para la salud, por ejemplo, pues los métodos mixtos, uno puede hacer un experimento, por ejemplo, con las vacunas, como fue con las vacunas de la COVID-19, y también puede uno entrevistar a los pacientes para ver cómo se sienten con el tratamiento médico, cómo evolucionan individualmente, etcétera, etcétera. Es decir, en la realidad se puede mezclar. Yo propuse los métodos mixtos, bueno, propusimos varios autores los métodos mixtos porque en la práctica los podía hacer. Yo en mercadotecnia, por ejemplo, en comunicación, era muy común hacer una encuesta y hacer grupos de enfoque y mezclar, comparar los resultados, y después ya fuimos evolucionando a cuantificar datos cualitativos, por ejemplo, presencia, ausencia de categorías, en categorías binarias o en grados alto, medio, bajo, presencia de una categoría cualitativa, frecuente, no frecuente y nada frecuente, y darle valores. Y vimos, en la realidad se pueden mezclar. Entonces yo decía, pues si en la realidad se puede, ¿por qué esta negatividad a hacerlo? Por el choque paradigmático. Pero cuando propusimos el pragmatismo como un sustento filosófico de los métodos mixtos y vimos que en la realidad, en ciencias de la salud, en ingeniería para construir, se hacen los estudios de uso de suelo, pero también se entrevista a los futuros usuarios para el diseño de las construcciones, desde una casa hasta un edificio. Entonces ya vemos que en la realidad sí se puede. Y yo creo que esta idea de que no existen ya fue muy superada porque, pues, digo, si uno busca en Google estudios mixtos de cualquier área, ya hay una gran cantidad de estudios. Sigue siendo la preponderancia cuantitativa. Aproximadamente un 80% de los estudios siguen siendo cuantitativos, pero ya un 15% son cualitativos, y el 5% más o menos en algunas ciencias empiezan a ser mixtos, y esto va a llegar a un 60, 65, 30, 10. Pero lo que yo digo es, no, no descalifiquemos un enfoque. Simplemente veamos el planteamiento del problema. ¿Qué necesito? Ver sentimientos, emociones, cualitativo. Ver impacto, cuantitativo. Ambas realidades, porque la realidad subjetiva y la parte objetiva conviven en sí. Gracias. Gracias, doctor. Bien, no lo pude ver en el software IDEA, me imagino de que tiene que haber algún recurso allí. La doctora Paulina nos mostraba que había el camino, la ruta para lo cuantitativo, lo cualitativo, lo mixto, pero doctor Hernández, una tesis con enfoque mixto, pregunto yo, ¿debe tener una estructura predefinida, rigurosa, como la hay en el enfoque cuantitativo, o no necesariamente? Bueno, siempre en la investigación cuantitativa partimos de una estructura, en la cualitativa de una estructura básica que se va ajustando. Y en el mixto tenemos los tres componentes, incluso para todo el proceso de investigación. Una parte predeterminada para lo cuantitativo, una parte emergente para lo cualitativo, lo que vaya surgiendo, y una parte derivada a la mejor de los resultados, porque en el método mixto hay diseños que implican que al mismo tiempo se recolectan datos cuantitativos y cualitativos. Otros secuenciales, diseños donde primero es lo cualitativo, luego lo cuantitativo. Por ejemplo,
se utiliza mucho para validar instrumentos de medición cuantitativos donde no existe y donde es complejo medir, como el amor, por decir algo, es un sentimiento muy complejo, pero para diseñar un instrumento, bueno, hay escalas del amor, pero uno podría, como hicimos una vez en un estudio, entrevistar a un grupo de mujeres, de hombres, de la población que queramos estudiar, preguntarles qué es el amor, cómo lo definen, cuáles son sus dimensiones. Empezar cualitativamente. Con los resultados, las categorías que emerjan, tomarlas como variables, las citas que nos den, de ahí podemos derivar ítems y construir algo cuantitativo que luego se validará por las técnicas apropiadas cuantitativas. Ahí tenemos un caso de lo mixto. O hay veces que es al revés, que hacemos algo cuantitativo primero, por ejemplo, determinamos angustias del COVID y luego queremos profundizar en esas angustias, una segunda etapa cualitativa. Doctora Paulina, ¿por qué las ciencias sociales no son muchas veces consideradas ciencias, como son las STEM, por ejemplo? Bueno, digamos que es parte de un mito, ¿no? Así lo concibo porque definitivamente sí lo son, ¿no? Se hace ciencia como en cualquier otra de estas que usted acaba de mencionar, porque también hay todo un proceso de descubrimiento previo, ¿no? Pues para llegar a lo que hoy conocemos en toda esta variedad de ciencias y que también dan respuesta a los problemas de investigación en un contexto social, ¿no? Entonces, definitivamente, creo que en ese sentido sí, pues es ciencia al final lo que nosotros estamos aportando desde este campo. Bueno, hay seguidores del positivismo que aún desdeñan las investigaciones desde el enfoque cualitativo, algo dijo el doctor Roberto, porque las consideran poco rigurosas, ¿no? Pero nosotros podríamos decir que sí hay rigurosidad dentro del enfoque cualitativo, aún dentro de lo que es el hermenéutico interpretativo, no hay problema, pero hay rigurosidad. Definitivamente hay rigurosidad, ¿no? Desde el punto en el que hay un método científico, el cual también sigue una serie de, pues digamos, actividades, si no lo queremos llamar tal cual, etapas, ¿verdad? Sabemos que la naturaleza es distinta, pero definitivamente hay todo un proceso científico que da respuesta a estas necesidades, a estas problemáticas y que en ese sentido es subjetivo, sí, pero desde la postura que nos comparten los participantes, llámese unidad de análisis, y que en este sentido pues también nos están compartiendo esas emociones, esos sentimientos. Sin embargo, el investigador debe tener esa ética, ¿verdad?, para tratar la información desde este criterio de rigurosidad. Esa sería mi opinión en este sentido. Gracias, doctora Paulina. Y una última pregunta, doctor Roberto, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Cree usted que las ciencias duras también pueden utilizar el enfoque mixto? Sí, desde luego. Muchas veces ya se utiliza, por ejemplo, pues cuando se quiere combinar percepciones, ¿no? Por ejemplo, estaba yo viendo dos estudios hechos en Chile muy interesantes. Uno sobre cómo diseñar métricas para ambientales y eh, se inicia con un estudio en una entrevistas en profundidad con expertos en métricas. Entonces, fíjense, es algo cuantitativo, pero empieza cualitativamente, porque empieza a trabajarse con las métricas, etcétera. Entonces, para métricas ambientales, que ingeniería ambiental, pues la investigación cualitativa de expertos es muy importante. Y yo siempre pongo un ejemplo histórico con los agujeros negros en la astrofísica. Los agujeros negros y todos los fenómenos en el universo se empezaron a estudiar cualitativamente. Por observación se observó qué es eso
como es la investigación cualitativa e inductiva, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Lo comparo con otras categorías, lo comparaban con los cuasares o con los soles, no, pues es diferente, es algo. ¿De qué se trata? Y se da una definición, agujeros negros, se siguen observando, se vio, después viene Stephen Hawking que dice que por observación, inducción cualitativa, aunque utilicen herramientas de medición, pero el proceso es cualitativo, pues que son espacios muy densos donde nada puede salir de ellos, ni la luz ni la energía, se sigue definiendo y vimos que hay, después, hace unos 7 años que producían estrellas, que entonces que la gran parte de las estrellas se originan en los agujeros negros, luego se observó un agujero negro inactivo y hoy tenemos que el conocimiento de los agujeros negros es que hay diversos tipos de agujeros negros y eso fue por inducción. Entonces sí se aplica para toda ciencia el método mixto, el método cuantitativo y el cualitativo dependiendo del planteamiento. Muchísimas gracias al doctor Roberto y a la doctora Paulina. Bueno, hay una persona, un docente de la Facultad de Arquitectura, el doctor Felipe Espinosa, que nos está indicando que por favor nos den los links, los enlaces donde podemos nosotros obtener los libros y también el software IDEA. De verdad es súper interesante, creo que va a ayudar muchísimo a nuestros estudiantes. Doctor, si es tan amable después por correo electrónico para yo compartir esos enlaces para que puedan comprar los libros de nuestros compañeros. Estoy profundamente agradecida con cada uno de ustedes, doctor Roberto Hernández Sampieri, a quien nosotros admiramos muchísimo aquí en Guayaquil, en el Ecuador. Es usted muy famoso, les cuento acá. Y gracias, doctora Paulina, también por estar con nosotros. Ha sido un enorme placer poder escucharlos y poder entender cada una de las cosas que nos han dicho el día de hoy. Por favor, sus últimas palabras para que se despidan de esta audiencia que nos ha estado atentamente escuchando el día de hoy. Doctora Cristian Paulina, cierre rápido y yo también. Sí, muchísimas gracias. De verdad, nuevamente reiteramos este agradecimiento por permitirnos interactuar con la comunidad de la Universidad de Guayaquil. Nos sentimos muy complacidos y bueno, pues esperamos que podamos tener otro momento para seguir conversando con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Ingrid. Estamos muy agradecidos. Un saludo a toda la audiencia. Que Dios los bendiga. Y que recuerden que pues la investigación es una herramienta que nos dio Dios y está ahora en nosotros usarla para el bien común y para progreso. Saludos de Celaya hasta Guayaquil, precioso lugar y hermoso país y hermosa gente, nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos y ecuatorianas. Un abrazo. Gracias, doctor. Dios los bendiga. Palabras, que Dios los bendiga a usted y a la doctora Paulina. Un abrazo fuerte y será hasta una próxima oportunidad aquí en Ágora. Un abrazo, querida audiencia. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Nuestra Ágora. Te esperamos en nuestra transmisión a través de Lau en línea. Faxo transmite.